Entonces vamos a ver en qué consiste el muestreo. Gracias. Cuando nosotros queremos realizar un muestreo, hay que responder básicamente dos preguntas, ¿no? Primero, ¿a cuántos tenemos que muestrear? Y la segunda pregunta es, ¿a quiénes tenemos que muestrear? La respuesta a cuántos lo respondemos estimando el tamaño de muestra. Para cada tipo de muestreo hay un tipo de fórmula especial para ese muestreo que hay que aplicarla. Algunas, como el muestreo aleatorio simple, la fórmula es bastante simple. En otras, la fórmula es bastante compleja. Por suerte, en ninguno de los años, de todos los años de residentado, ha venido una pregunta relacionada a la estimación del tamaño de muestra. Así que no se preocupen porque no va a venir ese tipo de pregunta. No les van a preguntar, calcule usted el tamaño de muestra. Todas las preguntas que han venido relacionadas a muestreo, en el residentado médico, aquí en el Perú han estado relacionadas a la segunda pregunta, ¿no? ¿A quiénes tenemos que muestrear? Y eso se responde con el diseño del muestreo. Dos tipos en general de muestreo. Un muestreo no probabilístico y un muestreo probabilístico. El muestreo no probabilístico, como su nombre lo dice, las unidades son seleccionadas de manera no probabilística. ¿Cuántos tipos de muestreos no probabilísticos hay? La lista es bastante grande, solamente le coloco aquí los más frecuentes. El muestreo por conveniencia. Bueno, estoy trabajando en un hospital, en el hospital veo un montón de pacientes, esos pacientes por conveniencia, como estoy trabajando en el hospital, entonces los enrolo, ¿no? Es un muestreo por conveniencia. Muestreo de juicio o por juicio de expertos. Hay un gurú en un tema y de acuerdo a sus criterios de este gurú en el tema dice, bueno, este caso lo voy a enrolar o este sujeto lo voy a enrolar porque cumple con ciertos criterios, ciertas condiciones o cierto tipo de diagnóstico. Es el experto el que decide quién ingresa y quién no ingresa en el estudio. Muestreo por cuotas. Estoy haciendo un muestreo multicéntrico, varios hospitales y bueno, si me ocurre pues dividir las muestras, supongamos que voy a enrolar 100 pacientes en 4 hospitales, 25 en cada hospital. Esa es la cuota con la que va a participar cada uno de los hospitales respecto a los sujetos que van a ser enrolados en el estudio. Muestreo de bola de nieve. Es un muestreo bastante especial, consiste en identificar primero un paciente con una condición determinada, una enfermedad determinada. Usualmente las personas con una enfermedad determinada conocen otros pacientes que tienen la misma enfermedad. Entonces le preguntamos si es que conoce algún familiar, algún vecino, algún amigo que tenga el mismo diagnóstico que tiene este sujeto. Usualmente va a identificar otros sujetos con la misma enfermedad. Entonces supongamos que le preguntamos a uno y nos dice o nos refiere que conoce a otros 2 sujetos. A estos 2 sujetos identificados le hacemos la misma pregunta y así vamos enrolando a los sujetos de acuerdo a los sujetos que identifican los sujetos que les hemos preguntado, ¿no? Ese es el muestreo por bola de nieve. Se le llama así porque cada vez se va incrementando el número de sujetos, ¿no? Los muestreos probabilísticos. Solamente son 4 tipos básicos de muestreo probabilístico. El aleatorio simple, el sistemático, el estratificado y el muestreo por conglomerados. No nos vamos a ocupar del muestreo no probabilístico porque tiene muchos inconvenientes respecto a extrapolación de los datos, ¿no? Inferencia de los datos. Tiene bastantes limitaciones, tiene ventajas muy importantes, pero tiene muchas limitaciones. Solamente 2 de sus limitaciones más importantes. Como les decía, el muestreo no probabilístico tiene el gran problema de que los datos no pueden ser generalizados. Los datos solamente sirven para los sujetos que han sido enrolados en el estudio. Si han enrolado 100 sujetos, los resultados valen o son válidos solamente para estos 100 sujetos. No lo puedo extrapolar, cosa que sí se puede hacer con un muestreo probabilístico. Nosotros extrapolamos los datos de la muestra hacia la población. Les comentaba que este es el objetivo final de un estudio. Y la otra característica es que cuando tenemos un muestreo no probabilístico, el aumentar el tamaño de la muestra no tiene ningún efecto sobre el resultado del estudio. Es decir, da lo mismo
enrolar 50 sujetos que 100 sujetos o que 500 sujetos. El tamaño de la muestra no afecta los resultados en el caso de un muestreo no probabilístico. En cambio, un muestreo probabilístico sí. El tamaño de la muestra es fundamental, porque a mayor tamaño de muestra, ya lo habíamos visto, mayor potencia del estudio, ¿no? Estas son las dos, llamémosles ventajas del muestreo probabilístico en relación con el muestreo no probabilístico. Otras características que pueden ser importantes: en el muestreo no probabilístico no se puede estimar, miren, el error muestral, el nivel de confianza, ni el nivel de precisión. El muestreo probabilístico sí podemos estimar, como les decía, sabemos que estamos cometiendo un error, el error estándar, y podemos cuantificarlo, sabemos exactamente cuánto es ese error que estamos cometiendo en un muestreo probabilístico. En un muestreo no probabilístico no podemos estimar ese error, ¿no? Igual con el nivel de confianza y el nivel de precisión. Quizás esto es lo más importante, la diferencia más importante entre los dos tipos de muestreos. Dado que en el muestreo no probabilístico estadísticamente no se pueden hacer muchas cosas, excepto contar frecuencias, sacar porcentajes, en un muestreo probabilístico sí se puede hacer esto y es lo que vamos a ver. En el muestreo probabilístico hay una jerga que se utiliza y esa jerga, algunas de ellas ya la conocemos. Primero es el concepto de población, conjunto total de elementos en el cual estamos interesados en hacer el estudio. Marco muestral, este es un término, una jerga utilizado en la teoría del muestreo, ¿no? ¿Qué cosa es el marco muestral? El marco muestral es un subconjunto de la población o un subconjunto del universo, pero tiene una característica. La característica es que en el marco muestral yo tengo identificado cada uno de los elementos que tienen alguna probabilidad de ser seleccionado, cosa que no lo tengo identificado cuando defino la población. Unidades de muestreo son las unidades que nosotros seleccionamos y a las cuales vamos a aplicar la técnica de investigación. Son las unidades en las cuales vamos a medir las variables que a nosotros nos interesan. Dependiendo del tipo de muestreo, las unidades pueden ser unidades primarias de muestreos, unidades secundarias de muestreos o unidades terciarias de muestreos, dependiendo del número de etapas que estamos implementando en el estudio. Si es una sola etapa, simplemente se le llama unidad de muestreo. Si son 2 etapas, sí hay que diferenciar cuál es la unidad primaria de muestreo y cuál es la unidad secundaria de muestreo. Si son 3 etapas, igual, hay que identificar cuáles son las unidades de muestreo en cada una de las etapas. La unidad de información son aquellas unidades que nos van a proporcionar los datos que a nosotros nos interesan. No necesariamente la unidad de información es igual a la unidad de análisis. Por ejemplo, estamos haciendo un estudio con personas que son dependientes, sean niños, sean problemas con algún problema, una enfermedad psiquiátrica mayor, etc. En estos casos, la información que a nosotros nos interesa no nos lo va a proporcionar el niño, ni el paciente esquizofrénico, qué sé yo, ¿no? La información nos lo va a dar los familiares. Entonces, la unidad de información en estos casos son los familiares los que nos van a proporcionar los datos que nos interesan. La unidad de análisis son las unidades en las cuales nosotros vamos a realizar las mediciones de las variables que a nosotros nos interesan. Teorema de límite central o teorema central del límite. Esta es una teoría que básicamente es el pilar de la estadística en la teoría del muestreo. ¿Qué es lo que dice este teorema? Nos dice lo siguiente: cuando el tamaño de muestra es grande, en estadística ya hemos dicho que grande es mayor o igual a 30, independientemente de la distribución de esa variable en la población. Supongamos que en la población la distribución de la variable es una distribución que es asimétrica en la población. Yo selecciono de esta población 30 sujetos o más de 30 sujetos, una muestra aleatoria. A pesar que la distribución en la población es asimétrica, en la muestra yo voy a tener una distribución simétrica, ¿no? Eso es lo que dice este teorema, ¿no?
Si el tamaño de muestra es grande, si la muestra es aleatoria, la distribución de las medias de la muestra tendrá una distribución normal con una media igual a la de la población y una varianza igual a la varianza de la población dividida por el tamaño de la muestra. Estimador. El estimador es sinónimo de estadístico, ¿no? Ya habíamos visto la definición de estadístico. Estadístico es cualquier valor numérico que nosotros obtenemos a partir de la muestra, a diferencia del parámetro. Cualquier valor numérico obtenido, pero en la población. Bueno, el estadístico es sinónimo de estimador, ¿no? El estimador es el valor muestral utilizado para inferir un valor poblacional. Es decir, es el estadístico. Solo que en la teoría del muestreo no le llamamos estadístico, sino le llamamos estimador. En resumen, tenemos, cuando hacemos un muestreo aleatorio, una población o un universo, el total de elementos en el cual estamos interesados en hacer la investigación. De esta población o universo, les había comentado, nosotros tenemos el total de elementos, pero no los tenemos identificados de manera individual. En el marco muestral sí debemos de tener identificado cada uno de los elementos. El marco muestral puede ser un listado de sujetos, los nombres de todos los sujetos, puede ser un mapa con las diferentes manzanas, o puede ser una manzana con las viviendas que están dentro de la manzana, o puede ser un departamento con todos los distritos. Entonces, el marco muestral lo define el investigador. La unidad de muestreo, la unidad a la cual vamos a aplicar las técnicas estadísticas para poder seleccionar los sujetos, las unidades de muestreo, como les decía, dependiendo de las etapas que realizamos en el muestreo, pueden ser unidades primarias, secundarias o terciarias de muestreos. La unidad de información, el que nos va a proporcionar los datos de interés. La unidad de análisis, la unidad en la cual vamos a medir la variable que nos interesa. Y bueno, estos son los términos que siempre nosotros debemos de definir cuando seleccionamos una muestra. ¿Cuál es la población? ¿Cuál es el marco muestral? ¿Cuál es la unidad de muestreo? ¿Cuál es la unidad de análisis? ¿Y cuál es la unidad de información? Nos van a exigir que nosotros definamos estos términos cuando realizamos un muestreo aleatorio. Veamos ahora los 4 tipos de muestreos aleatorios. El más sencillo de todos, el más simple, es el muestreo aleatorio simple. Sinónimo, muestreo aleatorio irrestricto. ¿Cuál es la característica de este muestreo? La característica fundamental de este muestreo es que cada una de las unidades tiene la misma probabilidad de ser seleccionado. Es un muestreo equiprobabilístico. Esa es la característica más importante de este muestreo. La segunda característica es que las unidades que nosotros vamos a seleccionar son unidades que son seleccionadas de manera independiente. Y habíamos definido cuándo es un muestreo independiente y cuándo es un muestreo dependiente, cuando veíamos la parte de bioestadística, ¿no? Un muestreo es independiente cuando las unidades, la selección de las unidades de la muestra no depende de la selección de otras unidades. Requiere de un listado de toda la población o de todo el universo. Entonces, si este es uno de los requisitos, este tipo de muestreo no se puede aplicar para grandes poblaciones, porque exige que nosotros debemos de tener identificado a toda la población o todo el universo. Si tenemos identificado a toda la población, entonces ya no necesitamos marco muestral, y esta es otra característica del muestreo aleatorio simple. No necesita marco muestral, porque toda la población tiene que estar identificada. Como toda la población tiene que estar identificada, su aplicación es válida solamente para poblaciones pequeñas. Para grandes poblaciones, este tipo de muestreo no aplica. Ejemplo, quiero hacer un muestreo, qué sé yo, para ver la intención de voto para los alcaldes el 5 de este domingo. No puedo aplicar este tipo de muestreo, porque necesito tener identificado a cada uno de los habitantes de Lima. Y eso es imposible. Constantemente nacen niños, constantemente están muriendo sujetos, están migrando, están llegando, etc. Es imposible tener
un listado de toda la población. Quiero sortear una tablet entre los 100 participantes de esta charla. La población es pequeña, lo tengo identificado a cada uno de ustedes, entonces aquí sí puedo aplicar un muestreo aleatorio simple. Ahora, muestreo aleatorio simple, hay dos tipos de muestreos aleatorios simples. Hay un muestreo aleatorio simple con restitución y un muestreo aleatorio simple sin restitución. ¿Cuál es la diferencia? Vamos a sortear un iPhone 6 entre los 100 participantes, ¿ok? Tengo identificado a los 100 participantes, tengo los nombres de los 100 y los voy a colocar en una bolsa. Un papelito con los nombres, lo coloco en una bolsa. Chocolateo los 100 papelitos y voy a sacar. El tercero es el ganador, miren. Saco el primero, veo quién es, no es el ganador. Saco el segundo, veo quién es, tampoco es el ganador. Saco el tercero, veo quién es, ese es el ganador. Este es un muestreo aleatorio simple, sin restitución. Sin restitución, ¿por qué? Porque los participantes que he sacado y que no han sido los ganadores, no lo he vuelto a colocar en la bolsa. ¿Cómo sería un muestreo aleatorio simple con restitución? Saco el primer participante, veo quién es y lo vuelvo a meter a la bolsa. En este caso, este participante sigue teniendo la chance de ser ganador. Saco el segundo participante, veo quién es, no es el ganador y lo vuelvo a meter a la bolsa. Saco el tercer participante, ese es el ganador. Entonces, este es el muestreo aleatorio simple con restitución. En salud, el tipo de muestreo que nosotros aplicamos generalmente es el muestreo aleatorio simple sin restitución. ¿Cómo seleccionamos la muestra? Podemos utilizar tablas de números aleatorios, son tablas que ya están colgadas en internet, hay una serie de tablas, ustedes la pueden bajar. Utilizamos una calculadora científica que genere números aleatorios o números randomizados. Utilizamos paquetes estadísticos, cualquiera de los software que ustedes conocen, o lo que hice en el ejemplo que les he dado, ¿no? De manera manual, ¿no? La forma como les he dado el ejemplo. Desventajas. No es posible utilizarlo en grandes poblaciones. Podemos seleccionar una muestra con valores extremos. ¿Qué significa una muestra con valores extremos? Supongamos que yo quiera determinar entre los 100 participantes una variable que me interesa estudiar. Supongamos que me interesa determinar cuál es la proporción de mujeres que participan entre los 100 participantes. Supongamos que en los 100 participantes, 50% son mujeres, 50% son hombres. Esa es la proporción en la población, en los 100 participantes. Pero yo quiero estimar este parámetro en la población total, seleccionando solamente una muestra de 100 participantes. Perdón, una muestra de 10 participantes. Entonces, de los 100 voy a seleccionar 10 participantes. ¿Qué es lo más probable? Lo más probable es que si en la población 50% son mujeres, 50% son varones, en la muestra que yo seleccione, lo más probable es que 5 de los 10 sean mujeres y los otros 5 sean varones. Eso es lo más probable. Menos probable que 6 sean mujeres o 6 sean hombres y la diferencia sean hombres o mujeres. Pero también es probable, simplemente por el azar, de que al seleccionar los 10 participantes, los 10 sean hombres o los 10 participantes sean mujeres. Eso también es posible. Y eso se puede dar simplemente por el azar, por chance. Existe esa posibilidad. A eso nosotros le llamamos muestras con valores extremos, ¿no? Simplemente por el azar podemos seleccionar una muestra cuyos participantes, los 10 son hombres o los 10 son mujeres. ¿Cuál es el efecto de esta muestra que no es representativa? Una muestra extrema. El efecto es que voy a tener un resultado en la muestra que no es el verdadero resultado de lo que pasa en la población. Hay una diferencia entre lo que obtengo en la muestra y lo que realmente sucede en la población. ¿Cómo se llama ese error? Ese error es lo que nosotros lo conocemos como error aleatorio. Este error aleatorio se puede dar, lo podemos cometer.
¿Cuál es la chance de cometer este error aleatorio? Cuando hacemos el estudio, nosotros colocamos un valor de P o un valor de significancia, lo vimos en la clase de bioestadística, que no debe ser mayor al 5%. ¿No? Este nivel de significancia, o este valor de 0.05, que nosotros establecemos antes de iniciar el estudio, justamente nos protege contra este error aleatorio. Entonces el valor de P nos va a proteger contra este error aleatorio, pero ya hemos visto anteriormente de que hay otras fuentes de posible error de tipo 1, no solamente es el aleatorio. Puede haber error por factor de confusión, por sesgo de información, por sesgo de selección. Y este valor de P no nos protege contra estos tipos de errores, nos va a proteger solamente contra el error aleatorio, ¿no? Otra desventaja es que no toma en cuenta criterios de homogeneidad o heterogeneidad de los elementos, cosa que sí es tomado en cuenta, vamos a ver más adelante en el muestreo estratificado. Algo pasó con el... Algo pasó con el puntero. Ahora sí. De manera esquemática, entonces, ¿cómo sería un muestreo aleatorio simple? Muestreo aleatorio simple. Tengo una población, la condición es que la población sea pequeña. Cada uno de los elementos de la población tiene que estar identificado. Lo tengo que conocer. Ese es el requisito. Dado que tengo identificado toda la población, entonces ya no necesito marco muestral. De esta población voy a seleccionar una muestra. Esta muestra teóricamente debe de ser representativa de la población, pero ya les he manifestado de que esta muestra puede ser una muestra que no sea representativa de la población, una muestra extrema. ¿Existe esa posibilidad? Existe. Y esa posibilidad es baja, pero sí es posible. En la muestra seleccionada voy a estimar los estadísticos. Y hemos definido los estadísticos como el valor que se obtiene, valor numérico que se obtiene a partir de la muestra. En la teoría del muestreo, al estadístico le llaman estimador, ¿no? A partir de los estadísticos, nosotros vamos a estimar los parámetros en la población utilizando las diferentes técnicas estadísticas. Dos estadísticas básicas les había explicado. Una, la prueba de hipótesis. Cuando hacemos prueba de hipótesis, estamos extrapolando los datos de la muestra hacia la población. Y la otra técnica es estimando los intervalos de confianza. Muestreo aleatorio sistemático. Entonces, ¿en qué consiste el muestreo aleatorio sistemático? Consiste en lo siguiente. Tengo una población, igualmente debe ser una población pequeña, no es aplicable para grandes poblaciones. Y el primer paso que voy a hacer en este tipo de muestreo es ordenar los sujetos en base a una variable que a mí me interesa controlar. Una variable que yo sé que va a influir en los resultados del estudio. Ese es el primer paso. Ordeno todos los sujetos en base a una variable de interés. Segundo paso, dividir n mayúscula, que es el tamaño de la población, entre n minúscula, que es el tamaño de la muestra. Al hacer esta división voy a obtener un valor. Ese valor se le llama K, que es una constante. Algunos le llaman a este valor K intervalo de muestreo. Y vamos a ver por qué le llaman intervalo de muestreo. Siguiente paso, elegir un número al azar entre 1 y K. Entre 1 y K. La unidad que corresponde a este número será la primera unidad seleccionada. Es decir, entre 1 y K vamos a seleccionar un número. Ese número seleccionado aleatoriamente va a ser la primera unidad de muestreo. Al ordenar todos los sujetos, obviamente,
los he ordenado y los tengo identificados. Supongamos que sean 100 sujetos, tengo identificados desde el 1 hasta el 100. Sé en qué posición está cada uno de los sujetos. ¿Cómo selecciono las siguientes unidades? Las siguientes unidades las selecciono simplemente sumando a este número aleatorio entre 1 y k, le voy a sumar el valor de k. Por eso este valor de k muchos le llaman intervalo de muestreo. Supongamos que este número sea entre 1 y 10, sea 9 el primer sujeto, y supongamos que k sea igual a 10. Si el primer sujeto es el que está en la posición 9, el segundo sujeto será el que está en la posición 19, 29, 39. Solamente le sumo el valor de k. Como les decía, es una constante que también le llaman intervalo de muestreo, ¿no? Esa es la forma como se seleccionan los sujetos. Aquí tenemos un ejemplo, una población de 300, y voy a seleccionar una muestra de 60 sujetos. Ordenamos y numeramos los elementos, ¿no? Del 1 al 300, por una variable que a mí me interesa controlar y sé que esa variable va a influir en los resultados. Calculamos el valor de k, n mayúscula 300 sobre n minúscula 60, k va a ser igual a 5. Seleccionamos un número aleatorio entre 1 y k, entre 1 y 5. Supongamos que este número seleccionado es el 4. Es el sujeto que está en la posición 4, ¿no? Ese sería el primer sujeto de los 300. ¿Quiénes serían los otros sujetos? Simplemente le sumo el valor de k, que es igual a 5. El que está en la posición 9, posición 14, posición 19, hasta completar las 60 unidades muestrales. ¿Cuál es la ventaja de este tipo de muestreo comparado con un muestreo aleatorio simple? Que en este caso, no es posible obtener las muestras con valores extremos. Esa es la principal ventaja de este tipo de muestreo con respecto al muestreo aleatorio simple. Esquemáticamente, ¿cómo sería? Tengo una población, requisito tener identificada toda la población, igual que muestreo aleatorio simple. El primer paso es ordenar la muestra. Los ordeno de acuerdo a una variable que a mí me interesa controlar. Selecciono, antes de seleccionar tengo que calcular el valor de k. K es igual n mayúscula sobre n minúscula. Supongamos que yo voy a seleccionar de esta población de 50 sujetos, voy a seleccionar 10. 50 entre 10 es igual a 5. Supongamos que entre 1 y 5, seleccionado aleatoriamente, me ha salido el número 3. Entonces, el primer sujeto es el que está en la posición 3. El segundo será el que está en la posición 8. Y así sucesivamente hasta completar el tamaño de la muestra. Los sujetos seleccionados que conforman la muestra, en estos voy a medir la variable que me interesa o las variables que me interesan, estimo los estadísticos y luego estimo los parámetros en la población, ¿no? Este sería de manera esquemática el muestreo aleatorio sistemático. El muestreo estratificado. Tercer tipo de muestreo. Miren que los dos muestreos anteriores no interesaba la variabilidad de la variable que me interesa medir. En este caso, en el muestreo estratificado, sí interesa la variabilidad de los datos. Y justamente el objetivo de este tipo de muestreo es controlar en cierta manera la variabilidad de los datos, de tal manera que la muestra sea más representativa de la población. ¿En qué consiste este muestreo estratificado? Consiste, en primer lugar, en formar subgrupos en la población. Estos subgrupos que voy a conformar en la población se le van a llamar estratos. ¿Cuántos estratos debo de conformar? La regla dice que debo de conformar entre 2 a 6 estratos. Nunca más de 6 estratos. Esa es la norma. ¿Cuál es la característica de cada uno de los estratos? Que dentro de cada estrato, los sujetos que están en cada estrato sean lo más homogéneos posibles. Ese es el objetivo del muestreo estratificado. Este muestreo es más eficiente.
es más eficiente con respecto al muestreo aleatorio simple o el muestreo aleatorio sistemático. ¿Por qué es más eficiente? Es más eficiente porque el tamaño de la muestra es más pequeño comparado con el tamaño de la muestra en los otros dos muestreos anteriores. Es decir, si yo calculo el tamaño de muestra para un muestreo estratificado y estimo la muestra para un muestreo aleatorio simple o un muestreo aleatorio sistemático, siempre en el muestreo aleatorio estratificado el tamaño de la muestra va a ser más pequeño. Al ser más pequeño la muestra, voy a ser más eficiente porque voy a necesitar menos recursos y menos tiempo para poder obtener o para poder ejecutar el estudio. Por eso es más eficiente. En este caso, para seleccionar la muestra, ¿cómo lo vamos a hacer? Estimamos el tamaño de la muestra y hemos estratificado a la población. ¿Cómo distribuimos el tamaño de la muestra que corresponde a cada uno de los estratos? Esta distribución de la muestra para cada uno de los estratos, en la teoría del muestreo se llama afijación. Afijación de la muestra. Entonces, la afijación de la muestra no es otra cosa que la distribución de la muestra total en cada uno de los estratos. Y hay tres técnicas de afijación. La primera es, como su nombre lo dice, la afijación simple. Tengo dos estratos. La muestra es 100. Para cada estrato va a corresponder 50 sujetos. Es decir, divido el tamaño de la muestra entre el número de estratos. Si tengo dos estratos, 100 entre 2 es 50. Si tengo 4 estratos, 100 entre 4 es 25. Para cada uno de los estratos, o en cada uno de los estratos voy a seleccionar 25 sujetos. Esta es la fijación simple. Aquí no me interesa el tamaño de los estratos. Los estratos no van a ser del mismo tamaño. Cada estrato probablemente tenga un tamaño diferente, pero aquí no me interesa el tamaño de los estratos. Lo único que hago es dividir tamaño de la muestra entre el número de los estratos. En cambio, en la afijación proporcional sí interesa el tamaño de los estratos, porque aquí la distribución de la muestra lo voy a hacer en forma directamente proporcional al tamaño de los estratos. Supongamos que de los 100 participantes que existen en esta aula, voy a conformar dos estratos. Un estrato donde hay 60 participantes y otro estrato donde hay 40 participantes. Entonces, si voy a seleccionar 10 participantes, por la fijación simple sería de cada estrato 5 participantes. No interesa el tamaño. En cambio, en una fijación proporcional sí interesa el tamaño. Es directamente proporcional al tamaño del estrato. En el estrato que hay 60 participantes, le va a corresponder un tamaño de muestra de 6. En el otro estrato, que son 40 participantes, el tamaño de la muestra van a ser 4. Entonces, el tamaño de la muestra en cada estrato va a depender directamente del tamaño de cada estrato. Esa es la fijación proporcional. Y el último tipo de fijación es la fijación óptima o la fijación no proporcional. ¿En qué consiste esta fijación? Supongamos que tenga dos estratos, 60 y 40. Pero en el estrato de 60 participantes, la variable que me interesa a mí estimar es una variable que no tiene mucha variación. En cambio, en el estrato más pequeño, de 40 participantes, la variable que me interesa medir sí tiene bastante variabilidad, bastante dispersión. ¿Cómo hago la distribución de la muestra utilizando esta técnica? En aquel estrato que tenga mayor dispersión de los datos, le va a corresponder mayor tamaño de muestra. Aquel estrato que tiene menos dispersión de los datos, le corresponde menos tamaño de muestra. ¿Qué tengo que estimar para poder determinar cuál de los estratos tiene mayor o menor dispersión? Tengo que estimar la desviación estándar. Y ese es el gran problema, porque el requisito para hacer esta fijación óptima o no proporcional es que yo debo de conocer la desviación estándar
de cada uno de los estratos. Y lamentablemente en la práctica no puedo conocer la desviación estándar de cada estrato. Entonces no puedo aplicar este tipo de afijación. Lo más práctico es utilizar, bueno, de los 3 tipos de afijación, el gol estándar de afijación sería la fijación óptima o no proporcional. Ese es el gol estándar. Si no lo puedo aplicar, utilizo la fijación proporcional. Si no aplico la fijación proporcional como última chance, la fijación simple. ¿Cómo sería de manera esquemática un muestreo estratificado? Tengo mi población. Esta población es muy heterogénea. Hay mucha dispersión de los datos. ¿Qué tengo que hacer? Primer paso, formar los estratos. Aquí estoy formando 2 estratos. ¿Cuál es el requisito para conformar los estratos? Que los elementos que están dentro de cada uno de los estratos tengan la mayor homogeneidad posible. Aquí me he ido al extremo, ¿no? Todos son homogéneos en cada uno de los estratos, ¿no? Esto es simplemente como ejemplo, ¿no? Aquí algunos triángulos estarán acá y algunos círculos estarán acá. Eso es lo que sucede en la vida real. Pero bueno, he conformado los 2 estratos que en este ejemplo son muy homogéneos. De cada uno de los estratos voy a seleccionar una muestra. ¿De qué va a depender el tamaño de la muestra? Del tipo de afijación que estoy empleando. Entonces voy a seleccionar de cada estrato una muestra. ¿Cómo selecciono esta muestra? Puedo hacerla utilizando muestreo aleatorio simple o muestreo estratificado. Cualquiera de los 2 muestreos. Selecciono la muestra. En la muestra estimo el estadístico y a través del estadístico voy a estimar el parámetro en la población. Pero en el muestreo estratificado hay una ventaja adicional. Y esa ventaja adicional es que yo puedo extrapolar el estadístico de toda la muestra para obtener el parámetro de toda la población. Eso lo puedo hacer, igual que los otros tipos de muestreo. ¿Cuál es la ventaja adicional en este tipo de muestreo? Que yo también puedo estimar el estadístico en un estrato de la muestra y puedo extrapolar el estadístico del estrato de la muestra para obtener el parámetro del estrato en la población. Esa es la gran ventaja de este muestreo estratificado, ¿no? Y eso es lo que usualmente se hace en las famosas encuestas de opinión. En las encuestas de opinión hay una variable que influye en los resultados, que influye en la opinión de los electores. Esa variable que influye tremendamente en la opinión de los electores son los estratos socioeconómicos. Por eso que en las encuestas que se hacen, las encuestas nos dan el valor total de todo el estudio y después nos dicen, en el estrato A, qué sé yo, el 15% está a favor con la gestión de Ollanta. En el estrato B, 20%, en el estrato C, 50%, en el estrato D, 60%, ¿no? La variable que influye en los resultados de la opinión de los electores es el estrato socioeconómico. Por lo tanto, yo tengo que estratificar la población. Formo los estratos socioeconómicos A, B, C, D, E, y en cada uno de los estratos selecciono la muestra. Cuando tengo los resultados finales, voy a extrapolar el resultado de un estrato de la muestra al estrato en la población. Es un muestreo estratificado. Y por último, el muestreo por conglomerado, ¿no? El muestreo por conglomerados, la indicación de este tipo de muestreo es cuando tengo grandes poblaciones. Grandes poblaciones o cuando la población es muy dispersa. Ejemplo, quiero hacer esta encuesta de opinión en la ciudad de Lima. La única forma de hacerlo es formando estratos. Formando conglomerados. No hay otra forma, lamentablemente. Entonces la población es muy grande, la población es muy dispersa y además la población es dinámica. Entonces, aquí la única forma de hacer este muestreo en toda la ciudad de Lima es el muestreo por conglomerados. O lo quiero hacer en todo el país. Hemos hecho nosotros varios estudios a nivel nacional. Hemos tenido
que hacer este tipo de muestreo por conglomerados. Entonces, ¿qué cosa es un conglomerado? Un conglomerado es un conjunto de elementos de la población, que su característica fundamental es que están, entre comillas, naturalmente distribuidos. Entonces nosotros no vamos a alterar la distribución de los elementos en la población. Esa distribución ya está dada, no la vamos a modificar, simplemente vamos a conformar un conglomerado, que es un grupo de estos elementos. ¿Qué puede ser un conglomerado? Un conglomerado puede ser el más pequeño, por ejemplo, los miembros de una vivienda o los miembros de una familia en una vivienda. Un conglomerado puede ser las viviendas en una manzana, pueden ser los alumnos de un salón, los pacientes de una sala de hospitalización, pueden ser los distritos de una provincia, las provincias de un departamento o los departamentos de un país, o pueden ser la población de todo un país. No hay regla para definir el tamaño de los conglomerados. Lo define el investigador de acuerdo al objetivo del estudio. ¿Qué es lo que buscamos dentro de cada uno de los conglomerados? En el muestreo estratificado, lo que buscábamos era que dentro de cada estrato buscamos la mayor homogeneidad posible. En el caso de los conglomerados es el otro extremo. Lo que buscamos es que dentro de cada conglomerado exista la mayor heterogeneidad posible. Lo más heterogéneo posible dentro de cada conglomerado. ¿Cuántos conglomerados debo de conformar? Tampoco hay una norma, tampoco hay una regla. Pueden ser 50, pueden ser 500, pueden ser 10.000. No hay una norma. El investigador decide cuántos conglomerados va a conformar. Sin embargo, sí hay una norma para establecer la proporción de conglomerados que debo de seleccionar. Y la norma dice que de todos los conglomerados que he conformado, debo de seleccionar entre el 10 al 40% de los conglomerados conformados. Ni menos de 10, ni más de 40%. Y por último, en este tipo de muestreo por conglomerados, también le llaman muestreos polietápicos o multietápicos, se definen como mínimo 2 etapas y como máximo 6 etapas. No más de 6 etapas en este tipo de muestreo. Veamos de manera esquemática cómo sería un muestreo por conglomerados. Tengo una población muy grande o una población muy dispersa. ¿Qué debo de hacer? Primero, conformar los conglomerados. ¿Cuántos conglomerados? El investigador lo define. ¿De qué tamaño es el conglomerado? El investigador también lo define. Los conglomerados no necesariamente tienen que ser del mismo tamaño. Cada uno de los conglomerados puede tener un tamaño diferente. Los miembros de la familia, habrá familias que son una persona, habrá familias que son 20 personas. No interesa el tamaño de los conglomerados. ¿Cuál es el requisito que se exige dentro de los conglomerados? Que exista la mayor heterogeneidad posible, como les decía. Muy diferente del muestreo estratificado, ¿no? Ahí buscábamos la mayor homogeneidad posible dentro de cada estrato. Bien, conformados los conglomerados, la norma me dice que debo de seleccionar entre el 10 al 40% de los conglomerados conformados. Esto es en una primera etapa. ¿Cómo selecciono estos conglomerados? Lo puedo hacer por muestreo aleatorio simple o por muestreo estratificado. Pero en esta primera etapa he seleccionado estos conglomerados. Estos conglomerados, como les decía, puede ser la población de un departamento. Sigue siendo bastante grande. O la población de todo un distrito. Sigue siendo demasiado grande. O la selección o las viviendas que están dentro de una manzana.
Este conglomerado sigue siendo demasiado grande y lo que yo necesito seleccionar es un solo sujeto de cada familia, ¿no? Entonces, supongamos que estos sean manzanas. En esta primera etapa, de todas las manzanas que he conformado en toda la ciudad de Lima, voy a seleccionar un grupo de manzanas. Pero las manzanas siguen siendo demasiado grandes. Esta es una primera etapa. ¿Qué es lo que voy a hacer? De estas manzanas seleccionadas, que las figuras representarían las viviendas dentro de cada manzana, este conglomerado es demasiado grande. En una siguiente etapa, de estos conglomerados seleccionados, voy a seleccionar una muestra. Una muestra de las viviendas que están dentro de cada manzana. He seleccionado las viviendas, pero las viviendas todavía sigue siendo una unidad de muestreo demasiado grande. Yo necesito seleccionar un sujeto. De cada una de estas viviendas que he seleccionado, supongamos que sean 5 viviendas, de cada vivienda seleccionada, de manera aleatoria voy a seleccionar un miembro de la familia. Y esa sería en una segunda, en una tercera etapa. Puedo seguir implementando etapas, máximo 6 etapas. Mientras más etapas se implementen en el muestreo se hace más complejo. La muestra es más heterogénea y voy a necesitar un mayor tamaño de muestra. Entonces se recomienda hacer este tipo de muestreo con el mínimo número posible de etapas. Y el número mínimo posible de etapas que puedo implementar son 2 etapas. Una primera etapa y una segunda etapa. En la segunda etapa debo de seleccionar la unidad última de muestreo. En esta unidad última de muestreo es el sujeto que yo voy a seleccionar y en el cual voy a medir las variables que a mí me interesan. En este sujeto, las variables que voy a medir, ya les he mencionado, se llaman estadísticos. Y a través de los estadísticos voy a extrapolar los datos para estimar los parámetros en la población. Esto sería de manera esquemática un muestreo por conglomerados, también le llaman polietápicos, multietápicos, muestreo por racimos, etc. Tiene múltiples sinónimos. Bien, entonces este sería el cuarto tipo de muestreo aleatorio, ¿no? Ahora, como les decía, para hacer la encuesta de opinión, yo he conformado los conglomerados, pero luego cada uno de los conglomerados lo voy a clasificar en un segmento socioeconómico. Es decir, estos conglomerados que he conformado a partir de la población, además lo puedo estratificar. Estrato socioeconómico A, B, C y D. Y tengo un número de conglomerados para cada uno de los estratos. De cada estrato voy a seleccionar una muestra. Entonces, ¿por qué le llaman muestreos complejos? Muestreo complejo porque aquí puedo utilizar todos los tipos de muestreos anteriores, ¿no? Un sistemático, un muestreo aleatorio simple o un muestreo estratificado.